comenzar este tema preguntando si tú eres de esas personas que utilizan la expresión primero Dios. ¿Hay alguien aquí que utiliza esa expresión muy frecuentemente, decir primero Dios? O sea, voy a levantar y me voy a ir a tal lugar, primero Dios. Voy a hacer esto, primero Dios. Y voy a... ¿Sí? Yo creo que es una expresión que la mayoría de las personas utilizamos, ¿no? Primero Dios, es algo muy común que decimos. Primero Dios es una de las expresiones más comunes que escuchamos de muchas personas hoy en día. Esta expresión, primero Dios, es utilizada para decir que antes de que algo suceda o antes de hacer algo, primero está la voluntad de Dios, ¿verdad? Para eso se utiliza esa frase, ¿no? O sea, primero está Dios, estamos diciendo con esto. Cuando decimos primero Dios, es primero está Dios. Quien usa esta expresión, lo que está diciendo es que Dios tiene el primer lugar en todo, tanto en su vida como en todo lo que sucede. Está esperando que primero sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso utilizamos la frase primero Dios. No sé si alguna vez te habías puesto a reflexionar y a meditar en esto, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Porque a veces decimos cosas, pero muchas veces no reflexionamos en la magnitud de lo que estamos diciendo. Como cristianos a veces aprendemos muchas formas de hablar, muchas palabras, pero cuando nos ponemos a reflexionar en lo profundo de lo que estamos diciendo, esto nos lleva a un entendimiento mayor de lo que estamos expresando con nuestras palabras y muchas veces esto trae hace algo en nosotros, nos transforma, nos lleva a tomar acciones, ¿verdad? Entonces quien dice primero Dios, como les decía, está diciendo que Dios tiene el primer lugar en todo, ¿verdad? En todo en su vida como en todo en lo que sucede. Ahora, suena muy bien esta expresión, suena muy bien. Quien la dice parece ser alguien que realmente le da a Dios el primer lugar de su vida. Pero la realidad es que en muchos casos, muchas personas la utilizan solo como una expresión. Porque en estos tiempos es fácil quitarle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Es fácil. Hay tantas distracciones en este mundo en el que vivimos, que muchas personas caen en la distracción y terminan restándole a Dios el primer lugar de su vida. Hay tantas preocupaciones en el mundo en el que vivimos, en estos días tan ajetreados, en estos días tan accidentados y llenos de problemas y de situaciones en la sociedad que vivimos, en la gente, ¿verdad? En todo lo que está pasando, que muchas veces muchos por esas preocupaciones y esos problemas empiezan a quitarle el lugar a Dios, el primer lugar a Dios en sus vidas. También hay muchas tentaciones en este tiempo. Y esas tentaciones hacen que muchos terminen por hacer a Dios parte de su vida, pero no el centro de su vida, ¿sí? Muchas personas tienen a Dios como parte de su vida, pero no el centro de su vida. Muchas personas, por ejemplo, van a la iglesia y buscan a Dios los domingos de 11 a 1:15 cuando el pastor se tarda en el mensaje. Pero toda la semana tienen otras prioridades, tienen otras situaciones que atienden y Dios no está siendo el primer lugar en su vida. Hay algunos que ni siquiera constantemente pueden darle a Dios el primer lugar de su vida el día del Señor, que es el domingo. Ni siquiera con constancia lo pueden hacer. Caen en todo esto que estamos viviendo, en todas las situaciones, empiezan a tratar de resolver sus situaciones por sus propios medios, por sus propios méritos, por su propia fuerza. Pero quiero decirte algo importante, algo que quisiera que te llevaras esta mañana. La vida cristiana es una vida que demanda que Cristo sea el centro de nuestra vida, ¿sí? La vida cristiana, repito, es una vida que demanda que Cristo sea el centro de nuestra vida. Porque Él es el Señor de todo. Todo le pertenece. Pero además de esto, Él pagó el precio por nuestra vida. Y lo menos que tú y yo podemos hacer es darle el primer lugar en nuestra vida. Que Dios sea la prioridad
de nuestra vida. En las últimas semanas hemos estado repitiendo mucho el texto donde Jesús responde a la pregunta de cuál es el gran mandamiento. Y el Señor dice, el primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y lo que está diciendo es que Dios debe ser la prioridad más grande de tu vida, debe ser el centro de tu vida. Tu vida y mi vida debe girar alrededor de la voluntad de Dios y de Dios mismo, como nuestro Señor. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, escribe acerca de cómo él, después de convertirse a Cristo, decidió centrar su vida en el Señor, poniéndolo en el primer lugar de su vida. Pablo es un ejemplo para nosotros de cómo una persona que tiene un encuentro con Dios se vuelve alguien que centra su vida en el Señor. Este testimonio de Pablo, les decía, no solo fue un ejemplo para la iglesia en Galacia, es un ejemplo para los cristianos de todos los tiempos. Y hoy vamos a ser desafiados con lo que Pablo escribe a los Gálatas. Vamos a ser desafiados a poner a Dios o a darle a Dios nuevamente el primer lugar en nuestra vida, si es que no lo hemos estado haciendo. Si es que Dios no está siendo en este momento, en este tiempo, en este último tiempo, el centro de nuestra vida. Y quiero pedirte que abras tu Biblia en Gálatas capítulo 1, porque vamos a ver cómo Pablo tomó una decisión, él tuvo una convicción. Cuando él recibió a Cristo en su vida, él tomó la decisión de que a partir de ese momento Cristo fuera el centro de su vida. Y esa es mi oración para nosotros hoy, que cada día de nuestra vida podamos hacer de Cristo o tener a Cristo como el centro de nuestra vida. Amén, iglesia. Gálatas 1:17. Vamos a ponerlo en la pantalla por si alguien no trajo Biblia. Si traes Biblia y quieres checar lo que estamos leyendo, te felicito, muy bien, excelente, ¿verdad? Vamos a leerlo juntos y dice: tampoco, está hablando Pablo, subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, pero no me conocían personalmente las iglesias de Judea que están en Cristo, pues solo habían oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo combatía, y glorificaban a Dios a causa de mí. Me encanta esto, ¿verdad? Me encanta este pasaje, porque el tema de hoy nos habla acerca de la importancia del cambio que sucede o que es un resultado natural en la vida de aquella persona que realmente ha tenido un encuentro con Cristo. Y el tema de hoy también nos habla de que, o nos recuerda que tenemos que tener clara cuál es la prioridad principal de un cristiano. Pablo, nada más para tener un poquito el contexto de cuando escribe o por qué escribe esto, la carta a los Gálatas. Pablo en ese tiempo estaba siendo objeto de ataques por parte de algunos críticos de la iglesia en Galacia. Digo, a veces en las iglesias hay críticos. No sé si aquí habrá críticos, ¿verdad? Pero en las iglesias donde hay seres humanos, algunas personas humanas tienen el problema de la crítica. Les gusta mucho criticar, ¿verdad? A los que están enfrente, a los que están a un lado, a los que llegaron, ¿verdad? Y yo espero que en nuestra iglesia esto no sea algo que esté lastimando a alguien, ¿verdad? Ni que sea una conducta que esté muy constante. Pero a veces los seres humanos en esa imperfección, muchos son muy dados a ver las cosas que no son como ellos quisieran que fueran. Entonces en Galacia, ahí estaban duros, estaban criticando nada más y nada menos que al apóstol Pablo. Fíjense nada más, el mismo apóstol Pablo estaba siendo criticado. ¿Y sabes qué era lo que estaban diciendo los críticos de Pablo en Galacia? Ellos decían que Pablo no era un verdadero ministro, que no era un verdadero apóstol.
De ese tamaño era la crítica que estaba recibiendo Pablo. Y no solamente estaban pensando esto de él y atacándolo a él en este sentido, sino que sembraron chismes que afirmaban que él estaba en el ministerio solamente como una profesión. O sea, decían, él no es un apóstol que realmente es un mensajero de Dios. Él está aquí porque esa es su profesión. Él está aquí porque tiene otro interés. Él está aquí por los beneficios que puede obtener. Él ejerce el ministerio de apóstol por los beneficios que puede tener. Esa era la crítica que estaban lanzando contra Pablo. Y esto nos enseña algo, ¿verdad? Lo primero que nos enseña esta mañana. Y es que como cristianos, en nuestra vida como cristianos, tarde o temprano nos vamos a enfrentar a la crítica de personas que no creen en nuestro cambio. Yo no sé si alguien aquí ya lo está haciendo. O tal vez en tu vida más de una vez te has enfrentado a la crítica de aquellos que no creen en tu cambio. De aquellos que no creen que lo que tú estás haciendo es con un corazón para Dios. Tarde o temprano va a llegar alguien que va a criticarte por estas cosas o por otras cosas. Dicen que tu cambio no es verdadero. Dicen que tú lo estás haciendo por otra cosa. Vamos a enfrentar la crítica también de aquellos que tienen envidia de nuestra vida en Cristo. Porque cuando una persona empieza a caminar bien, la familia empieza a estar más en armonía, hay personas que les da envidia a esto. Es un sentimiento que muchos seres humanos tienen arraigado en sus corazones, la envidia. Y muchos por envidia critican a los que están buscando de Dios. Porque en el fondo de su corazón quisieran lo que tú tienes. En el fondo de su corazón quisieran experimentar lo que tú estás experimentando. Y también vamos a enfrentar la crítica de aquellos que se sienten afectados por tu fe. ¿Alguna vez algún amigo te ha reclamado por ser cristiano? ¿Algún amigo que era amigo antes de ser cristiano, de que tú fueras cristiano? Y te ha dicho, ahora porque vas a la iglesia, ya no te juntas conmigo, ya no eres como antes, ya no salimos a los lugares, ya no hacemos lo que hacíamos antes, ahora eres un aleluya, ahora eres un cristianito, ¿verdad? Y te ha criticado y te ha reclamado porque se siente afectado por tu fe. Ya eres aburrido. O aquel amigo que practicaba una religión, la religión tradicional, ¿verdad? Y que se siente afectado cuando tú en la familia vienes a ser cristiano y eres un traidor a la tradición, eres un traidor a la familia. Y te critica porque se siente afectado por tu fe. Había gente afectada por la fe de Pablo. Y Pablo aquí está afirmando la veracidad de su ministerio como apóstol. Y también está compartiendo cómo él después o inmediatamente después de su conversión decidió poner a Dios como lo primero en su vida. En esta defensa de su llamado y ministerio, Pablo testifica cómo él, después de su encuentro con Cristo, tomó la decisión de poner al Señor como el número uno en su vida. El número uno en su vida. Yo espero que aquí haya muchos que tienen al Señor como el número uno de su vida. Porque es lo menos que Dios merece. Este debe ser el resultado en la vida de alguien que ha entregado su vida a Cristo. Definitivamente no podemos seguir siendo los mismos una vez que hemos conocido a Cristo. También tiene que haber un cambio. Si realmente nos hemos encontrado con Cristo, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y la gente tiene que darse cuenta de ese cambio. Es más, si hay gente criticándote por tu fe, es porque han visto un cambio en tu vida. Gracias a Dios por eso. Si alguien lo está haciendo, cuando había personas que se sentían afectadas por mi fe y me criticaban y me reclamaban, yo me sentía hasta contento. Porque se están viendo algo en mi vida. Y qué bueno, están viendo a Cristo en mi vida. Y ahorita no lo entienden, pero tal vez al ratito aquí van a estar a un lado de mí, ¿verdad? Alabando a Dios también.
Si yo persevero, si yo permanezco, si yo doy testimonio, si yo me mantengo firme en mi fe, ellos al ratito van a ver que ahí hay un camino, es el camino, ¿verdad?, que ellos necesitan transitar para que su vida cambie también. La conversión a Cristo inevitablemente reflejará un cambio en nuestra vida. Si nadie nota tu cambio, aguas. Pregúntate por qué. ¿Por qué no estás cambiando? Si te da vergüenza decir que eres cristiano, aguas con eso. Porque cuando uno recibe a Cristo, no le importa si la gente dice y se burla porque somos cristianos. Lo que queremos es que sepan que Cristo es el Señor de nuestra vida y que Cristo es el camino, la verdad y la vida. En esta defensa de su llamado y ministerio, Pablo relata qué hizo después de conocer a Cristo. Y vamos a ver cuánto nos identificamos con Pablo esta mañana, ¿no? Y si no nos identificamos, yo espero que pronto estemos identificados con él, porque este relato nos enseña qué hace una persona que decide poner a Cristo como lo primero en su vida. Y vamos a verlo parte por parte, ¿verdad? Primero vamos a ver en el verso 17. En el verso 17 Pablo dice que fue a Arabia. ¿Sí? ¿Sí estamos en eso? ¿Sí tienen su texto ahí? Ahí va a estar en la pantalla igual. Verso 17 dice que Pablo no fue a Jerusalén. Primero fue a Arabia, ¿sí? Y aquí vemos algo importante. Pablo primero fue a Arabia para estar a solas con Dios. Ese fue el propósito de ir a Arabia. Y nos enseña esto, que quien ha tenido un encuentro con Dios busca el lugar y el tiempo para estar a solas con Dios. Esto es algo que se vuelve parte de su necesidad de vida, de estar a solas con Dios. Ahora, ¿por qué Pablo decidió ir a Arabia después de su conversión? ¿Por qué no a Jerusalén? Arabia era un lugar alejado, un lugar tranquilo, donde Pablo no era conocido. Arabia era un lugar donde Pablo fue a buscar fortalecer su relación con Dios. Para Pablo, lo más importante ahora era tener y crecer en su relación personal con Cristo. Ahora, nunca debemos olvidar que fuimos salvados para que pudiéramos tener la bendición de tener una relación personal con Dios. Ese fue el propósito. Dios nos amó tanto y Dios sabía obviamente que el pecado creó una separación entre Él y nosotros, y Dios no quería esa separación. Entonces su Hijo amado vino, murió en la cruz por nosotros para que esa separación se quitara y entonces nosotros pudiésemos relacionarnos con Él. Porque Dios siempre ha querido una relación personal con nosotros, con cada uno de nosotros. Nuestro llamado más importante, iglesia, es a tener una relación fuerte y creciente, personal, con Dios. Ese es nuestro llamado. Porque la relación personal con Dios es la base de la nueva vida en Cristo. Si alguien dice, ay, ya me cambié de religión, era de la religión tal, pero ahora soy de la religión cristiana. Si esa es tu forma de pensar, que cambiaste de religión, quiero decirte que estás equivocado o estás equivocada. No cambiaste de religión. Y si lo ves como un cambio, yo te animo para que entonces te preguntes, ¿estoy teniendo una relación personal con Dios? Porque ese es el llamado de Dios para tu vida. El encuentro con Cristo, la salvación que recibimos por Cristo, produce un cambio en nosotros y nos llama a una relación personal con Jesucristo. No es un cambio de religión. Las religiones enfocan en lo exterior. La relación con Cristo cambia nuestro interior. Y de todo lo que sale hacia afuera es un resultado del interior. ¿Te acuerdas cuando Jesús dice que aquel que recibe el agua que Él le dará, de su interior correrán ríos de agua viva? ¿Sí? De su interior fluirán ríos de agua viva. Eso habla de algo de adentro hacia afuera. Todo lo que hago, si levanto una silla es porque amo a Dios, porque Dios es el Señor de mi vida. Si ayudo a alguien allá afuera es porque Dios ha cambiado mi vida. Antes ni le hubiera ayudado, antes me hubiera ido de paso tal vez, ¿verdad? Pero ahora siento un amor por la gente, siento un deseo de ayudar.
Si sirvo en un ministerio es porque amo a Dios y porque Dios ha cambiado mi vida, pero eso es de adentro hacia afuera. No lo hago para que me tomen una foto y para salir en el Facebook, ¿verdad? Y digan, ay, mira qué bueno es, ¿verdad? Y todos me aplaudan y, qué bueno el reconocimiento de la gente. Servimos a Dios, hacemos las cosas porque Dios ha cambiado nuestra vida, porque Él es el Señor de nuestra vida y porque amamos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Pablo tenía muy claro esto, por eso su primer paso fue buscar el lugar y el tiempo para estar a solas con Dios, el lugar y el tiempo para encontrarse con Dios. Cada vez que tú vienes el domingo a la iglesia, que tú dices, llueva, truene, relampaguee, haya charco en la entrada, ¿verdad? Yo voy a llegar a la viña. Tú estás tomando una decisión de que nada va a impedir que tú vayas a un encuentro con Dios junto con la iglesia. Porque Dios es lo más importante en tu vida. Y miren que aquí probamos mucho eso, ¿verdad? Siempre en julio y agosto, aquí llegan los que realmente quieren llegar cuando llueve. Aquí llegan los que dicen, llueva, trueno, relampaguee, yo voy a la iglesia. Porque el año pasado había un charco de lado a lado, ¿se acuerdan? Que llegaba uno y se paraba y decía, y ya veía pasar a uno, ¿verdad? Y decía, bueno, yo también puedo, ¿verdad? Y pasaban. Pero muchos pueden llegar ahí y se reversean y vamos, ya me voy para atrás, ¿verdad? No entro. Pero aquí, cuando alguien dice, yo voy a pasar, voy a hacerlo porque quiero estar ahí, porque quiero estar con la iglesia, quiero adorar junto con ellos a Dios, quiero aprender del Señor. Esto es algo que nos deja ver que es alguien que realmente está dándole una prioridad a Dios en su vida. Y eso es maravilloso, eso es precioso, eso agrada a Dios, ¿verdad? Realmente, porque muchos podrían regresarse a su casa y decir, me quedo allá, ¿verdad? Allá en el aire acondicionado de mi casa. Pablo tenía claro esto. Y esto es porque la vida de Pablo había tomado dos giros muy drásticos. No sé si lo sabías, pero Pablo había sido un gran santurrón antes de ser cristiano. Él era realmente un gran santurrón. Santurrón de los santurrones. Esto es un hombre muy devoto de la religión que había profesado desde niño. Él era muy de su religión. Acuérdense que él fue formado en el judaísmo. Y había confiado mucho en su religión, de obras, de tradiciones, de rituales. Conocía mucho, ¿verdad?, de las leyes. Y él pensaba que eso era suficiente para estar bien con Dios. Como piensa un religioso, ¿no? El religioso, ¿qué piensa? Si cumplo las leyes de mi religión, voy a estar bien con Dios, pero si fallo, pues no voy a estar bien con Dios. Entonces tengo que cumplir todo lo que dice mi religión. Eso es lo que piensa un religioso. No importa si adentro no lo siente, con que lo haga y lo vean, es suficiente porque está cumpliendo. De hecho, hay gente que dice, voy por cumplir. Qué feo, ¿verdad? Se siente eso, ¿no? Voy por cumplir. Yo creo que cuando vamos aquí porque nos nace hacerlo, ¿no? Porque queremos hacerlo. Pero cuando alguien va por cumplir es porque completamente no quisiera hacerlo, pero tiene que hacerlo. Hoy leía a Rosy un versículo que es base de cómo vemos nosotros el tema de las ofrendas y diezmos en la iglesia. O cualquier servicio, ¿verdad?, que damos a Dios. Que dice que Dios ama al dador. Me encanta, eso es algo que enseñamos en la viña, ¿eh? Dios ama al dador alegre. A veces hay discusiones en la iglesia, hermano, ¿debemos diezmar o no debemos diezmar? Es que el diezmo es del Antiguo Testamento, y es que ahora las ofrendas, y es que no tenemos que hacerlo. Mira, Dios ama al dador alegre. Si diezmar te produce dolor, te duele el corazón y te sientes enojado, no diezmes. Pero si diezmar es un motivo de alegría, tú quieres apoyar la obra de Dios, tú dices, esto es algo que Dios merece y mucho más que pudiera darle, ¿verdad? Porque el diezmo, puedo darle más del diezmo y lo quieres dar. Amén, porque vas a ser bendecido, porque Dios ama al dador alegre. Así que cada persona que diezma en la viña es porque ama hacerlo, porque ama a su iglesia, ama el reino de Dios y porque quiere hacerlo, no porque es obligado por alguien. Porque Dios ama al dador
Esa es nuestra regla en esto, ¿verdad? Y en el servicio también, en el ministerio. Porque cuando alguien dice, voy a hacer algo por obligación, si alguien llega un día conmigo y me dice, quiero hacer esto, voy a hacer esto por ti por obligación, tal vez yo le diría, no lo hagas. Si eso te produce tanto dolor, tanto pesar, yo quisiera que hicieras algo por mí porque te nace, porque me aprecias, porque soy alguien importante para tu vida y porque no te pesa. Yo creo que todos recibimos eso con mucho agrado, ¿no? Cuando alguien lo hace por amor, por aprecio, por cariño, ¿verdad? Por gratitud también. Así diezmamos en la viña, así ofrendamos, así servimos. Por amor, por gratitud, por amor a nuestra iglesia, por amor a Dios, por amor al reino y por todo lo que Dios ha hecho. Porque Dios ama al dador alegre. Ok. Entonces Pablo había sido un gran santurrón. Pensaba que era suficiente con cumplir. Pablo también había sido un hombre que había vivido engañado. Estaba tan engañado que él lanzó una campaña de odio contra los cristianos. Ahorita que está tan de moda el término campañas de odio, ¿verdad? Pablo había lanzado una campaña de odio contra los cristianos. Odiaba a los cristianos. Odiaba el cristianismo. Era un defensor férreo de su religión. Y fue y pidió cartas a los gobernantes porque él quería apresar a los cristianos y hasta eliminarlos. Él quería eliminar el cristianismo. Eso andaba haciendo cuando se encontró con Cristo. Andaba en camino a Damasco porque iba a apresar y a atrapar a los cristianos. No los quería, no los soportaba el mensaje del evangelio. Y se encontró con Jesús. Si quieres leer esa historia preciosa, léela en Hechos 9, ahí en tu casa. Ahí vas a encontrar el relato de cómo Pablo se encontró con Cristo. Él había sido un gran santurrón, había sido un hombre engañado. Además, podríamos decir que Pablo era anticristiano. Anticristiano totalmente. Ese engaño en el que vivía lo llevó a utilizar todo lo que estaba a su alcance para intentar borrar de la tierra el nombre de Cristo, porque Pablo en ese tiempo era un hombre influyente. Entonces Pablo había sido un gran santurrón, pero aparte de eso, él era un hombre arrogante. Él había sido un hombre lleno de resentimientos. Era un hombre que tenía odio en su corazón. Era un hombre que tenía pensamientos homicidas porque quería eliminar a los cristianos. Había sido un hombre abusivo, un hombre corrupto porque utilizaba sus influencias y su poder para hacerle daño a los que no le simpatizaban. Eso era Pablo. Por eso cuando se encuentra con Jesús, sintió una gran necesidad de conocer a ese Dios al cual él había creído conocer mucho tiempo atrás. Todo el concepto que él tenía de Dios cambió cuando se encontró con Cristo y dijo, ¿quién es este Dios? Yo quiero conocer a Dios. Yo creía que conocía a Dios, pero ahora me doy cuenta que no conozco a Dios y quería conocer a Dios. Por eso Pablo se fue a Arabia para estar a solas con Dios. Y se dice que estuvo aproximadamente 3 años en Arabia buscando a Dios. Bueno, entre Arabia y Damasco, 3 años aproximadamente. Esto nos enseña que todo cristiano necesita en primer lugar buscar tiempo a solas con Dios. El tiempo a solas con Dios nos cambia. Mientras más estés a solas con Dios, más va a cambiar tu vida. El tiempo con Dios nos fortalece. ¿Quieres ser fuerte cuando vengan las pruebas y las tempestades a tu vida? Entonces, estate cerca de Dios. Busca a Dios. No nada más el domingo. Cada día en la semana ten a Dios en tu vida como la prioridad de tu vida. ¿Quieres ser capacitado por Dios? Búscalo. ¿Quieres respuestas para tu vida? Búscalas en Dios. ¿Quieres libertad de tus cadenas, de tus ataduras que traes desde niño tal vez, o desde niña? Busca libertad en Cristo. Recuerda que el cristianismo, antes que cualquier cosa, es una relación personal con Dios. Deuteronomio 4:29 dice: pero si estando allí buscas al Señor tu Dios, ¿qué dice después? Lo hallarás.
Si tú buscas al Señor tu Dios, lo hallarás, pero hay un requisito. Siempre y cuando lo busques, ¿cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando busques a Dios, búscalo con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios sabe cuando lo estás buscando con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto es más que ponerte en modo iglesia. Porque muchos cristianos se ponen en modo iglesia, ¿verdad? Modo religioso. Cuando van a orar, cuando van a la reunión, se ponen en modo religioso, modo iglesia. Y caen en el engaño de lo exterior, de la apariencia, de hago esto para verme igual que los demás y para que los demás se den cuenta que estoy en la onda con ellos. Pero si tú quieres encontrar a Dios, tienes que buscarlo con todo tu corazón y con toda tu alma. Y cuando estamos en la adoración, es que no me importa lo que está haciendo el que está a mi lado. Si está levantando las manos o no, si está sentado, si está bostezando, si se está durmiendo, si está criticando a los de la alabanza, no me importa lo que esté haciendo. Yo estoy en lo mío. Yo estoy buscando a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma. Esa es la adoración que Dios busca de nosotros. Y cuando hagas esto, dice, lo vas a hallar. Ah, qué hermoso. Por eso hay muchos en la iglesia que no lo encuentran cuando lo buscan. Y salen de la reunión y dicen, yo no sentí nada. Yo me voy exactamente igual que como llegué. Es que ese de la alabanza no escogí bien las canciones. Es que el pastor no predicó un buen mensaje hoy. Y otros salen llenos del Señor, llenos del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Miren, yo aprendí eso. Hace años, de repente me tocaba, cuando estaba predicando, ver a un hermano muy querido por mí que se dormía en las prédicas. Y se dormía y se dormía y se dormía. Y hasta me decía, es que usted me duerme, cuando le decía yo. Y luego un tiempo, yo me pregunté un día, ¿será verdad? O sea, ¿será que sí? Porque también tengo una hermana que no está aquí, una hermana también muy querida por mí, que decía que cuando llegaba a su casa, antes teníamos los discos de la prédica y la ponía ella en su casa, dice, y los vecinos escuchaban. Y una vecina le decía que me escuchaba predicar y antes de dormir se quedaba bien a gusto dormida. Dice, bueno, ¿tendré una voz que duerme o qué pasará? Decía yo. Pero ya un día predicó otro hermano de la iglesia y también se durmió. Y después vino un predicador de fuera y también, muy usado por Dios, y también se durmió. Entonces cuando yo dije, que entonces no soy yo. No soy yo entonces. Y descansó mi corazón. Digo, no estaba tan preocupado, pero siempre de repente se me preguntaba, ¿será que sí? Bueno, no sé por qué les dije esto, pero... bueno, no sé. No sé por qué se me ocurrió esta historia, pero me pasó. Es que tenemos que estar en lo nuestro, ¿verdad? Buscar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y cuando lo hagamos, ¿qué va a pasar? Lo vamos a hallar. Lo vamos a hallar. ¿Quieres hallar a Dios? Búscalo con todo tu corazón y con toda tu alma, sin importar quién está enfrente, quién está dirigiendo, quién está tocando, quién está haciéndolo. Tú busca al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, y Dios es fiel a su palabra. Lo vas a encontrar. El segundo punto que quiero tocar hoy, y tal vez yo creo que ahí vamos a parar. ¿Qué más hizo Pablo? Él regresó a Damasco, dice, para corregir el mal que había hecho previamente. Esto nos enseña que quien ha tenido un encuentro con Dios busca corregir el mal que ha hecho previamente. Esto es un cambio. Tiene que haber un cambio en nosotros cuando recibimos a Cristo. Recordemos que cuando Pablo se convirtió a Cristo, él estaba en camino a Damasco y él iba a arrestar y a asolar a los creyentes de Damasco. Por lo tanto, ustedes imagínense los hermanos de Damasco que escucharon, viene Saulo de Tarso con gente y viene a apresar a los hermanos, viene a apresar a los que son cristianos. Imagínense la gente de Damasco. ¿Qué hubieras hecho tú si de repente dicen, viene un general o viene un influyente con un ejército, con policías, viene a la ciudad y va a llevarse a la cárcel a todos los cristianos, a todos los que digan que son cristianos o que tengan el letrero en su casa que dice, Dios te bendiga, en este hogar somos cristianos? ¿Qué hubieras hecho tú?
No me digas. No me digas. Más de uno hubiera hecho lo que hacen cuando suena la alerta de que viene un tsunami a Mazatlán. ¿Qué hace la gente de Mazatlán cuando viene un tsunami? ¿Para dónde corren? Para Concordia, ¿verdad? Vámonos para Concordia otra vez, ¿verdad? Porque vienen por todos los cristianos. Hubieran salido corriendo a Concordia, al Rosario, por allá, a Tepic, a no sé a dónde, ¿verdad? Hasta donde llegue el carro. Pues mucha gente de Damasco había sacado a sus familias de la ciudad, dejando sus pertenencias, dejaron el trabajo, tuvieron falta, ¿verdad?, en el trabajo. Trataron de salvar su vida y la de sus seres más cercanos porque Pablo venía en un ataque feroz contra la iglesia o contra los cristianos. Entonces, ustedes imagínense un tiempito después, ahora vuelve el mismo Pablo, el que los quería aniquilar, desaparecer, y dice que ahora es cristiano. ¿Cómo es eso? El mismo que causó tanto terror y lo conocían lo que era, ahora viene y dice que es cristiano. ¿Qué hubieras pensado tú? No me digas. Ahora Pablo regresa a Damasco porque va intentando corregir el mal, el terrible mal provocado a los creyentes de esa ciudad. Lo que Pablo quería era pedir perdón y quería asegurarles que realmente él había sido tocado por Dios, que alguien que había tenido un encuentro verdadero con Jesucristo. Y quería compartirles también que sí es cierto que los había perseguido, pero que ya no más haría eso, que ahora era del mismo grupo de ellos, de creyentes en Jesús. Ahora, qué valiente Pablo, ¿no? Qué valiente Pablo, porque fue a buscar a aquellos que había lastimado. Fue a buscar a aquellos que había perseguido por su fe en Jesús. Qué valiente. Pero este valor y esta decisión viene de un cambio verdadero. Yo creo que algo que le agrada grandemente a Dios es ver a aquellos que le han conocido intentar corregir el mal que hicieron en el pasado. Porque todos tenemos historia. Todos tenemos historia aquí. Todos lastimamos gente en nuestra vida pasada. Todos hicimos cosas malas en el pasado. Tal vez marcamos la vida de algunas personas para siempre y tal vez esas personas todavía están dolidas y están luchando y están cargando con eso que hicimos. Todos tenemos una historia. Pero cuando Dios toca nuestra vida, surge un sentir como el de Pablo. Tal vez no vamos a poder corregir todo lo mal que hicimos, pero cuando menos vamos a intentar corregir lo que sea posible y pedir perdón. Claro, como responde el ofendido, no depende de nosotros, ¿verdad? Tú puedes pedirle perdón a alguien que lastimaste y esa persona decide no perdonarte. No puedes obligarle a perdonarte. Pero, aunque así sea, una persona conoce al Señor o que conoce al Señor, inevitablemente va a sentir esa necesidad de buscar corregir el mal que hizo en el pasado. Es algo natural. Debería ser. Y esta es una de las grandes señales de una real conversión a Cristo. Que seamos cristianos que buscamos corregir el mal que hicimos en el pasado. San Mateo capítulo 5, versos 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate con tu hermano, primero con tu hermano, y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Me encanta este versículo también o estos dos versículos porque Jesucristo dice, si tú traes tu ofrenda, ¿qué ofrenda traes? Cualquiera, ¿verdad? Monetaria, de adoración, un servicio que ofrecemos como una ofrenda para Dios, un ministerio, ¿verdad? Lo que hacemos como una ofrenda para Dios, ¿verdad? Como algo con lo que queremos agradar a Dios, ofrecer a Dios. Cualquier cosa que tú traigas para ofrecer a Dios como ofrenda,
y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra él, no que tú estás ofendido con él, no que tú estás lastimado por él, tú supiste, tú escuchaste que tu hermano tiene algo contra ti, el Señor dice, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano primero, o primero con tu hermano, y entonces después vuelves y presentas tu ofrenda. Ahora, yo voy y le pido perdón a quien ofendí, pero no me perdonó. Yo ya hice mi parte, lo hice sinceramente, lo hice de corazón, lo hice con una disposición a enmendar lo que sea posible, pero decidió no perdonarme. Bueno, me regreso libre de esa carga y presento mi ofrenda. ¿Sí me explico? Somos responsables de enmendar o de pedir perdón por lo que hicimos, pero no nos corresponde o no somos responsables de la respuesta de la otra parte. Pero podemos decir, soy libre de mi carga y estoy bien con Dios. Eso hizo Pablo. Fue a Damasco para tratar de corregir el mal que había hecho previamente. Y bueno, voy a parar ahí porque se nos vino el tiempo encima y no terminé, pero luego hablamos. Nada más vamos al final. Un poquito, bueno, no un poquito, unas palabras de un hombre que sirvió a Dios hace algunos años. Y él escribió lo siguiente, Juan Crisóstomo dice, o dijo, no sería necesario recurrir tanto a la palabra si nuestras obras diesen auténtico testimonio. ¿Sí? Alguien más también por ahí dijo en una ocasión, predica siempre y cuando sea necesario, usa palabras. ¿Qué significa esto? Que nuestra vida, lo que hacemos ahora en Cristo, es un constante testimonio de lo que nosotros somos en Jesús ahora, de la nueva vida en Cristo. Si nosotros estamos haciendo las obras del reino de Dios, no es tan necesario usar palabras. Hay personas que notan quién tú eres ahora, y eso que tú eres ahora, tratando de ser alguien que pone a Dios como lo primero en su vida, llama la atención de su vida. Y dice, bueno, pues ¿qué te pasó a ti? Pues ahora, ¿por qué eres así? En otro tiempo tú hubieras reaccionado de esta manera. Bueno, es que ahora nosotros estamos no solo predicando con palabras. Nuestras obras, nuestro testimonio habla mucho de quiénes somos nosotros ahora en Jesús. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. En conclusión, Pablo decidió centrar su vida en Dios. Desde el momento que tuvo su encuentro con Él, Pablo nunca retrocedió. Ahora sí que Pablo aplicó este dicho que dice, ¿verdad? Para atrás ni para agarrar viada, ¿verdad? Pablo siempre fue hacia adelante, decía, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Prosigo a la meta, siempre hacia adelante. Pablo permaneció fijando su mirada en la meta, que es vivir por y para Cristo. Y esa es la meta del cristiano hoy en día. Así que para terminar podemos ver que los resultados de una vida centrada en Dios son dobles y son resultados poderosos. El primero es que el testimonio de la vida cambiada de Pablo se difundió en toda la región. Si tú lees el versículo otra vez de Gálatas capítulo 1, verso 7, si mi memoria no es, verso 24, dice, y glorificaban a Dios a causa de mí. O sea, y había gente, dice, que aún en Judea, que no lo conocía personalmente, ahora estaban escuchando decir que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo combatía. O sea, empezó a difundirse el nombre de Pablo. La gente que no lo conocía empezó a tener testimonio de su vida cambiada. Gente de Judea, donde no había ido aún Pablo a predicar, escuchó de su conversión, y la noticia era que el que había perseguido a los cristianos ahora predicaba el evangelio.
Cuando una persona diga que lo que tú eras antes y que ahora eres alguien cristiano, no te sientas mal, siéntete agradecido con Dios porque estás dando testimonio de que hubo un cambio en tu vida. El testimonio de la vida cambiada de Pablo motivó a muchos para honrar a Dios. Dice que glorificaban a Dios, ¿verdad? Entonces, no habían visto a un predicar a Pablo, pero ya lo glorificaban a Dios por el cambio que había hecho en su vida. De la misma manera dice Mateo capítulo 5, verso 16, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hace tiempo escuché una historia de un ladrón, un hombre que fue condenado por robo e intento de homicidio. Y cuando este hombre estaba en la cárcel, se convirtió a Cristo y decidió completamente a partir de ese día abandonar el crimen y su mala manera de vivir. Duró 14 años en prisión. Y durante este periodo que conoció a Cristo, pues conoció a Cristo él a través de un ministerio que trabajaba en cárceles para evangelizar a los presos. Y este hombre que se llamaba Silas tuvo una historia diferente a la de muchos que se convierten en la cárcel por estos ministerios, por un detalle. Él tenía un anhelo cuando iba a salir de reencontrar a sus víctimas porque quería pedirles perdón por el mal que les había causado. Ese era su anhelo. Él quería salir y así como Pablo fue a Damasco, él quería encontrar a sus víctimas para pedirles perdón. Y una de las víctimas de él, que ya que se tuvo la oportunidad de reunirse con este hombre que al salir de la cárcel él, fue un hombre ya apellidado Carvalho. Este hombre fue apuñalado por Silas durante un asalto. Carvalho trató de impedir la fuga de Silas y terminó siendo apuñalado. Esta herida que le provocó lo llevó a someterse a una cirugía a causa de las heridas, una cirugía que lo puso al borde de la muerte. Y la historia relata que cuando este hombre sale de la cárcel, se encuentra con Carvalho, el hombre al que atacó. Y Carvalho dijo, cuando Silas le pidió perdón, le dijo: Silas, el que perdona es Dios. Pero quiero que sepas que estuve 4 días en la unidad de cuidados intensivos o en terapia intensiva, prácticamente con ninguna posibilidad de vida. Pero perdonar, le dijo, yo sí te perdono. Y entonces, cuando él dijo esto, los dos hombres se abrazaron y Carvalho bendijo al exasaltante cristiano. Lo bendijo. Le dijo: Dios te bendiga a ti y a tu familia en el nombre de Jesús. Esta es una historia que sucedió. Eso es lo que Dios anhela de nosotros. Que nuestro cambio sea tan profundo, total, que nosotros seamos movidos a poner a Dios en primer lugar de nuestra vida y a buscar corregir el mal que hemos hecho previamente en la medida de lo posible. Va a haber ocasiones en que no vamos a poder hacer mucho. Así que hoy quiero animarte a algo, a que centremos nuestra vida en Cristo. Tal vez hoy hay alguien aquí que necesita volver a centrar su vida en Cristo. Te decía al principio de este tema, a veces nos empezamos a enredar en todo lo que está pasando en nuestra vida, en el mundo, las preocupaciones, las tensiones, las tentaciones, los problemas. Y empezamos poco a poquito
a quitarle el lugar principal a Dios. Inconscientemente a veces, conscientemente otras. Hoy, ¿por qué no a través de este ejemplo de Pablo retomamos el camino y volvemos a centrar nuestra vida en Cristo? También te quiero animar hoy a que le des al Señor el primer lugar en tu vida, porque tal vez hoy necesitas volver a darle a Dios el lugar principal en tu vida. Y para esto tienes que reflexionar y responder a la pregunta: ¿qué está ocupando hoy el primer lugar en mi vida? Y tal vez no es Dios. Dirás, bueno, pero lo tengo en segundo. ¿Seguro? A veces no es ni el segundo lugar en tu vida o en la vida de personas. A veces ni el tercero. A veces ni el cuarto. A veces ni el quinto. A veces Dios solamente está presente, repito, domingo de 11 a 1:10 o a 1:15. O el miércoles también si venimos, o algún otro día en la semana. Dios merece mucho más de nosotros que solamente eso. Que nuestra vida gire en torno al deseo y a la voluntad de Dios. Que vivamos para amar al Señor nuestro Dios con nuestro corazón, alma, mente y fuerza primero que nada. Amén.